Empecemos. Hola, profesor. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos de vuelta ya retomando las actividades Qué bueno, qué bueno. después de la tragedia familiar vivida, digamos. Así que ¿Qué le pasó? se murió mi papá la semana pasada No le puedo creer. y Eh, de un eh, infarto. ¿Pero relacionado con la pandemia o fue que No, tenía problemas al corazón? la verdad es que no tenía ningún problema, mi papá estaba súper sano. Y de un momento a otro le dio un infarto y se fue. ¿Y Así qué edad que tenía su papá? 86 años. Es la misma edad a la que murió mi abuelo. Ah, ya, ya. Sí. Así que, bueno, fue una semana compleja, evidentemente. Mm, Mm, Así que obviamente se detuvo todo en mi vida en me general, así imagino. que sí, Bueno, porque en realidad ¿usted cómo anda con las entregas? la verdad es que me falta entregar la tarea del combate, o sea, de Ya, la sí, batalla naval. sí, Sí, eso me queda poco, yo creo que lo voy a terminar hoy día o mañana, porque como empecé ya. a trabajar el martes, así que ahí en tanto lo termine se lo envío. Ya no se preocupe. Obviamente no le voy a exigir que Sí, lo porque envíe cuesta. lo más pronto posible debido a su caso, pues no, ¿qué voy a Exacto, hacer, sí, pues? sí, en Así que realidad. hágalo con calma nomás, Gracias. Sí, cuesta un poco concentrarse, pero ya estoy superándolo en realidad. me La parte más, imagino. más dura ya la he superado yo. Perfecto. ¿Cómo están los demás? ¿Todo bien? No, profe, yo sigo ahí, le escribí un correo ayer, también situación similar a la de Daniel, lamentable de Daniel, harta fuerza y apoyo y fe nomás, son cosas que Gracias. pasan. Exactamente, muchas gracias. Eh, Bueno, Nada, voy a empatizar un poco contigo, sí, creo que le pero respondí a usted también. sí, profesor, ¿Sí? sí, gracias, sí, 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 Ya, sí, ok. sí, es que Los, aprovechando la respuesta a la pregunta, yo creo que vemos algunos ahí con algunos afligimientos, pero sí, mire, tratando de avanzar, pues esto sigue dando vueltas. lamentablemente tenemos hasta el 20, ¿ya? El 20 es nuestra última clase. A ver, espérenme, déjenme corroborarlo. Exacto, el 20 es nuestra última clase. Entonces, hoy día vamos a tener que, entre hoy día y el próximo jueves vamos a tener que cerrar la materia, ¿ya? Eso quiere decir que vamos a ver lo último que tiene que ver con reducciones. No tengo video de esta parte aún grabados, pero espero tenerlos a más tardar el martes de la próxima semana. Estoy terminando una preparación del tema, entonces me he retrasado. Y el jueves próximo les voy a dar la evaluación escrita y van a tener jueves, viernes para resolverla. Individual, obviamente. Espero que el próximo jueves me puedan hablar un poco de cómo llevan su investigación, porque no quiero llegar al jueves 20, escuchar su presentación, leer su informe y darme cuenta que escribieron puras tonteras y tener que evaluarlos con una nota minimal. Lamentablemente, creo que es el límite final. No puedo darles más plazo en esta oportunidad. El jueves 20 es sí o sí la fecha de entrega de la investigación final. ¿Ya? Ok. Profesor, Sí, por favor. profesor, yo ahí una aclaración, lo que pasa es que con un compañero, con Fabián, habíamos Ujú. quedado a hacerlo, este trabajo de investigación juntos, ¿ya? Bueno, yo producto todo mi tema de desconexión u otro, entiendo que él le informó que lo iba a hacer solo. No, no me Nosotros han ayer informado conversamos con nada. Fabián. No, no, Ah, él no me mejor ha aún. informado nada. Ya, mejor aún. Ayer confirmamos y la exposición era ratificar que estamos juntos trabajando en O este, sea, en este informe, por si acaso. Fabián con usted es Enríquez. Diego Enríquez. Diego Enríquez, sí. Enríquez. Y Diego. Y Diego Enríquez. Aquí está, ya. Fabián y Diego, ustedes tienen la cerradura convexa. Sí, 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 profesor. Sí, aquí tengo a Ignacio y Javier con el camino más corto, Rudyard y Cepeda tienen los árboles de cobertura mínimo y el señor Tamarín
tiene, era ¿cómo se llamaba esto? String Matching. Insisto, lo que busco, no sé si ustedes han leído documentos, yo me imagino que en el curso de investigación, no sé con quién tienen el curso de investigación ustedes, ¿quién le imparte el curso? Profesor Cristian Profesor Durán. Durán. El profesor Durán, perfecto. Me imagino que ya han tenido que leer algunos papers. Sí, ya nos tiene colapsado de paper y Ya, trabajo, profesor. yo necesito que lo que investiguen estén en el formato de un paper, pues. Recuerden, esa es la idea. Profesor, Por- tengo una duda. Lo que pasa es que nosotros con Xavier somos de pregrado, entonces Sí, no sé si claramente. podría facilitarnos un, no sé, algo como un formato como para guiarnos. Porque si podemos... En el mismo documento donde está el enunciado dice que tiene que ser el formato de Lecture Notes of Computer Science, y ahí está bien clarito cuando usted accede a la página cómo es el formato. La verdad es que usted se descarga el LaTeX o el Word ¿Sí? para trabajar y están puestos básicamente como el formato estándar. Generalmente Ya. usted tiene un abstract donde cuenta de qué se trata en general, una Claro. introducción, usted sabe lo que es una introducción, después un cuerpo, donde generalmente en el cuerpo empieza por las definiciones básicas, y después un capítulo donde habla de la investigación en sí misma, que en este caso sería hablar de los distintos algoritmos, y probablemente usted hable de algoritmos implementados sin indexación y con indexaciones. Eso más o menos espero. Por ejemplo, para el tema de string matching, nosotros vimos los sin indexación acá en clase, pero los con indexación no lo hemos visto, y eso es cosa de que usted tiene que investigar. Obviamente, cada cosa que usted diga que no tenga, tiene que estar respaldada por una cita, que obviamente algunas definiciones obvias no, pero por ejemplo, si habla sobre un algoritmo, ese algoritmo debe estar citado. Por ejemplo, el algoritmo se llama tanto y está sacado de, y dice ya sea el artículo que leyó, que es lo ideal, o bien un libro en el cual lo leyó. ¿Ya? Sí, gracias. Sí. Espero que vayan bien. Eso tienen que estar el jueves 20. No puedo darles más plazo. Ese jueves deben todos presentarme su trabajo, la exposición, y yo lo voy a revisar después con calma el viernes. Tengo una duda respecto a eso. Sí, por A favor. la investigación en sí de los papers, nosotros, por ejemplo, en metodología de investigación, tenemos claro que buscamos porque usualmente buscamos algo específico. Claro. Acá, como son temas tan generales, ¿cómo saber? Porque cualquiera de esos temas uno lo pone en Google Scholar y te salen 10.000 papers, por ejemplo. ¿Cómo saber cuáles son los mejores? ¿Solamente por el número de citas más? ¿No hay otra forma? Para búsqueda en este sentido, lo que generalmente Sí. se hace es buscar en los papers más nuevos. Generalmente hay reviews de estos temas, donde se habla generalmente de los algoritmos más trascendentes dentro de su parte de investigación. En todo caso, en el documento hay algunas citas donde empezar, donde está la descripción del problema y ese tipo de cosas. En general, para problemas de este tipo, usted tiene que hacer ciertos criterios de exclusión que usted mismo los define de acuerdo a su criterio de búsqueda. Por ejemplo, los algoritmos que no están indexados desde, no sé, máximo 10 años hacia atrás, por poner un ejemplo, y los algoritmos indexados los últimos 5 años, o cosas así. Dado dos o tres documentos de revisión del tema, que siempre existen, se seleccionan los siguientes algoritmos debido a que este documento
los considera importantes, pero la metodología en sí mismo, no me acuerdo si es que lo exijo en el documento, pero lo que más me importa es que yo lea y claramente tenga sentido, primero, y segundo, que no excluyan algo que realmente importe. Por ejemplo, están revisando búsqueda espacial y me están hablando de algoritmos del vecino más cercano, y resulta que yo sé que el algoritmo de vecino más cercano, el mejor, se demora en el OGN, por ponerle un ejemplo, y usted no tiene ningún algoritmo que se demore en el OGN. Ese tipo de cosas, ahí tendríamos un problema. Profesor, Ah, profesor, perdón. ahí complementando lo de Ruger y lo que usted pone, yo recuerdo que no pide el tema de la definición del protocolo para poder hacer la revisión sistemática, pero Perfecto, implícitamente no lo exito. lo vamos a tener que aplicar, digamos, dado esta Sí, dado claro, estas exclusiones. Ahora, pero no dentro me del importa a informe, mí. yo estoy entendiendo que la coherencia y la consistencia es lo que usted persigue de este resultado de Más que investigación. nada de estos temas yo sé algo. No soy experto en ninguno de ellos, pero yo sé algo sobre ellos. Entonces, cuando lo esté leyendo, no me va a importar de la forma en la cual ustedes deliberaron cuáles paper incluir o cuáles algoritmos incluir, que en realidad es lo importante. Pero si yo conozco uno, con lo poco que yo sé, yo conozco cuál es el más importante y ese más importante no está, problemas, obvio. Porque créanme que cuando uno revisa un paper, porque esta es la metodología. A mí me llegan de revistas internacionales me llegan de repente un paper y me dicen, ¿sabe qué? Le pedimos que usted revise este documento, porque usted sabe de este tema. Entonces yo agarro y yo no me voy a buscar en Google Scholar cuáles son los... No, yo llego y lo leo. Como yo conozco el tema, entonces yo sabré personalmente si es que usted está incluyendo todo lo que corresponde. Por algo yo sé del tema. ¿Se entiende, profesor? Gracias. Entonces, claro, la metodología en cómo usted lo busque depende de usted. Si quiere, incluso no ocupe una metodología, pero obviamente cuando yo lo lea y como yo conozco sobre los temas, si usted ocupó mal su metodología, se va a notar en que su búsqueda, su investigación es incompleta. Tengo otra duda. Todo lo que sean papers que usan estos algoritmos para aplicarlo a algo más concreto, qué sé yo, la medicina, la economía, eso No, no se no. desecha. No es que se deseche, pero sí no es relevante en el términos de esta investigación, porque el objetivo es hacer un review sobre los algoritmos más importantes y cuán eficientes son, porque estamos enfocados en eso en esta asignatura, la eficiencia de los algoritmos, el estudio de los algoritmos. Entonces, el uso de los algoritmos es anecdótico. Claro, si usted quiere destacarlo, está muy bien, especialmente en la introducción. Estos algoritmos son muy importantes porque se han ocupado en y este campo y usted los cita, pero no es el core de la investigación. La investigación tiene que incluir los principales algoritmos del problema aplicado a problemas no indexados e indexados y además una comparación entre ellos. ¿Cuál es más rápido? ¿Cuáles son los recursos que se ocupan? Probablemente una explicación del que más le guste, porque no va a decir, este algoritmo es así, se llama así, y esta es la cantidad de recursos que ocupa. No, también quiero una pequeña descripción de cómo funciona, cuál es la idea detrás del algoritmo. El documento no tiene que ser muy largo tampoco, creo que está incluso un límite de páginas, no me acuerdo mucho en el enunciado, pero ni que sea demasiado poco ni que sea demasiado mucho. Eso. Empecemos entonces con lo de hoy día. ¿Sí? Ya. A ver.
recuerden que nosotros tenemos harta materia acumulada y se supone que han tenido que revisar detalles que que están en la lista de reproducción de materia que hemos pasado hasta el minuto y deberían entender la cabalidad porque se los voy a preguntar. Pero, además de eso, tengo que pasar la última materia ahora, de los cuales voy a estar subiendo los últimos videos esta semana. Recordemos que la clase pasada hablamos sobre los tipos de problemas y su clasificación. Entonces teníamos clasificación de acuerdo al uso de recursos de los problemas en grandes conglomerados. Ejemplos de estos grandes conglomerados incluían, déjenme poner esto acá y abrir el chat por cualquier cosa, el conjunto NL, que el conjunto NL era espacio, estoy escribiendo en inglés, espacio logarítmico no determinista. Teníamos el problema P, que era tiempo polinómico no determinista en este caso. Teníamos la clase NP, que es tiempo polinómico no determinista, entre otras clases bastante más importantes. También tenemos exponential time, que su nombre ya lo dice todo, así que ni lo voy a definir. Exponential space. No, ese ya no vale la pena. Más el p-space. Ese sí, p-space, que es espacio polinómico determinista. Y este es tiempo exponencial determinista. Eso son más o menos lo que vimos en la clase anterior. Ahora, el problema es cuál problema pertenece a dónde de manera real. Existe algo que se llama reducción Turing. La reducción Turing es, si usted tiene un problema A y usted tiene un problema B, recuerde que los problemas se definen base a su lenguaje. El lenguaje define un problema. Por ejemplo, un problema clásico que hayamos visto, que es, a ver, el Sudoku. El Sudoku, usted tiene el Sudoku, que es una cuadrilla de 9 por 9, un Sudoku pertenece al lenguaje S si es que la configuración es correcta. Y no pertenece al lenguaje S del problema Sudoku si es que la configuración es incorrecta. Por ejemplo, tiene dos unos seguidos en una cuadrilla en la parte superior. Entonces, si usted tiene dos problemas A y B, definidos por sus lenguajes, se dice que el problema A es más fácil, o al menos más igual, a un problema B, según Turing, si es que existe una función f calculable se refiere programable, o sea, una máquina de Turing, o sea, un software. Estoy creo que imitando a la imitación de Kramer que le hace a este de la ley de la selva. Lindorfo. Sí, a Lindorfo. Tal que, si la palabra W pertenece al lenguaje del problema A, si y solo si la función f calculable aplicado a la palabra W pertenece al problema B. Eso es la reducción Turing. Y además, se le da el apellido, esto es P, la reducción Cook, si es que además
F es P. O sea, es un problema, se resuelve en tiempo polinomial. Además, se le da el apellido L, reducción logarítmica, si F es NL. O sea, ocupa espacio logarítmico no determinista. Veamos algunos ejemplos. Veamos, pensemos en un problema. Supongamos que tenemos el problema de el factorial. Quiero calcular n factorial. Entonces, el problema del factorial se puede resolver con la multiplicación. Tenemos que si n es la entrada, yo lo que hago es hacer la siguiente función calculable. Hago un for desde i igual 1 hasta n, y lo que hago acá es ocupar el software que multiplica, multiplicación, tengo un acumulativo que voy a llamar R de respuesta, igual 1, y lo que hago es R es igual a la multiplicación de R con I, y luego respondo R. Ahí está. Esto es una función f que claramente es calculable. Así que el factorial es Turing reducible a la multiplicación. Y eso me dice que la multiplicación, en términos Turing, por lo menos es más difícil. Ahora, pregunta. ¿F es polinomial? ¿Cuánto demora la función f, que está encuadrada, si el tamaño de la entrada es 10? ¿Cuántos pasos usa? Esto deberían ser capaces de saberlo. 10 pasos. 10 pasos, o sea, es lineal. Por lo N. tanto, es polinomial. Así que además, el factorial es Cook reducible al problema de la multiplicación. Pregunta final. ¿F es NL? ¿Cuánto espacio estoy usando? Recuerden que la entrada, que en este caso es n, es un número entero, no ocupa espacio adicional. Lo que ocupa espacio adicional son variables que uso dentro de f. ¿Cuántas variables declaro dentro de f? Una. ¿De qué tamaño es esa variable? Mm, ¿Es de tamaño logarítmico respecto a la entrada? Polinómica. Es polinómica. De hecho, creo que exponencial respecto a la entrada. Porque si n es la entrada, el resultado
es de tamaño orden n factorial, así que es súper polinomial. Así que no. Se tiene que el factorial no es logarítmicamente reducible a la multiplicación. Ya, ese es un ejemplo muy básico de reducciones. ¿Se entiende la idea general más o menos? O sea, hay que validar todos esos 3 pasos. No, solamente le estoy mostrando cuál es reducción Turing, cuál es reducción Cook y cuál es reducción logarítmica, para que sean capaces de visualizarlo. Lo importante es que se haya entendido. Sí. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo un poco más útil. ¿Se acuerdan del problema SAT? ¿Sí o no? Yo al menos no. SAT, problema de satisfacibilidad. Dado una fórmula booleana, se pide una asignación a las variables distintas, de manera de que si esa asignación es capaz de dar true, verdad, cierto, a la fórmula. La manera más obvia de resolver el problema es asignar verdades a todos, intentarlos. Si no funciona, poner un falso, intentarlo de nuevo. Si no funciona, poner otro falso, intentarlo de nuevo. Si no funciona, poner 2 falsos, intentarlo. Y es toda la combinatoria dentro de las variables. Si usted tiene n variables, la cantidad de cosas que tiene que probar es 2 elevado a n. En particular, existe el problema 2SAT. El problema 2SAT es que usted tiene su fórmula en forma normal conjuntiva de tamaño 2. Entonces, ese es el problema 2SAT. Existe una reducción del problema 2SAT al problema del FindPad. El problema FindPad es, dado un grafo dirigido y dado 2 vértices, la pregunta es si existe un camino para llegar de un vértice a otro. ¿Se entienden los dos problemas? ¿Hay alguna duda respecto a los dos problemas para poder hacer la reducción y que se entienda? En el primero es de tamaño 2 porque se refiere que son 2 variables, ¿verdad? Son 2 variables por cláusula. Lo que está entre paréntesis se llama cláusula, pero fíjese que en este ejemplo en particular tenemos x1, x2, x3, 3 variables. Claro. Podemos tener incluso una cuarta, podemos tener 20.000 variables, pero se llama 2SAT porque por cada paréntesis hay 2 elementos. Máximo. Ok. ¿Ya? Vamos entonces. Les voy a demostrar que 2SAT es más fácil. Cook, perdón, es Cook es con un P. Es más fácil por Cook que el problema FindPad. Lo que se hace es lo siguiente. Si usted tiene una cláusula A o B, otras más, A o B, si usted aplica algunas propiedades fáciles de proposiciones,
es equivalente a escribir no A, entonces B. ¿Cierto? ¿Conoce esta igualdad? ¿La había visto Sí. usted? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Además, entonces, lo que podemos hacer es que si tenemos esto, entonces podemos dibujar el nodo no A y dibujar el nodo B y hacer un camino. Entonces, si por cada cláusula de tamaño 2 la transformamos en una implicación y esa implicación la llevamos al grafo, que es de tamaño 2 por n, siendo n la cantidad de variables, porque teníamos variable A, variable no A, B no B, C no C, etc. Y eso lo tenemos en nuestro grafo. Basta que encontremos un camino que lleve desde una variable positiva a su negativa, y eso se llama contradicción. Y si encontramos una contradicción, entonces la fórmula es imposible de ser verdad. Por lo tanto, si es que nosotros transformamos las reglas en un grafo, entonces 2SAT es cierto si no podemos encontrar ningún camino desde una variable a su negación. Y como por cada fórmula simplemente hago una arista, la transformación es de tamaño polinomial. ¿Sí? Profesor, usted negó A porque fue una proposición que se dio, o una condición. No, es que eso es una igualdad proposicional. A o B es equivalente a no A implica B. Ah, ok, ya. Eso es una propiedad proposicional. Ok. Ya yo creo que usted ya no se acuerda, pero cuando se pasan proposiciones, fórmulas de verdad, esa es una de las clásicas. Pero es cuestión de revisarla. Otro problema que es muy clásico es reducción del camino hamiltoniano al ciclo hamiltoniano. Si usted tiene un grafo dirigido y tiene dos nodos A y B, encontrar un camino hamiltoniano de A a B Hamilton significa que usted, empezando en un nodo, en el nodo A, tiene que pasar una vez por cada otro nodo y llegar al nodo B. Y hay otro problema que se llama el del ciclo hamiltoniano. Significa que existe un ciclo que es Hamilton en un grafo, que significa que hay un ciclo que toca un nodo una vez por cada vez. Entonces, la reducción, que en este caso es una reducción logarítmica, lo que hace es esto. Añado un nodo. Y como añado un nodo, y el nodo solamente se puede conectar con A y B, entonces el problema tiene un ciclo hamiltoniano si y solo si hay un camino hamiltoniano desde A hasta B. Y esta reducción es NL porque el espacio que yo ocupo es de tamaño 1. ¿Por qué? Porque simplemente agrego un nodo. Es orden 1 el espacio nuevo, que es un solo nodo. Entonces, finalmente, para cerrar, existen problemas que no les voy a detallar ahora, que tienen una característica particular.
Si el problema, por ejemplo, el de problema SAT, pertenece a una clase que pertenece a NP en particular, ¿por qué? Porque yo puedo no polinomialmente resolverlo, no determinísticamente puedo resolverlo en tiempo polinomial, eso significa elegir no determinísticamente una asignación de verdad y probarla. Y luego, para todo problema P que pertenece a NP, se tiene que P se reduce por Cook al problema SAT. Eso quiere decir que SAT es NP completo. Se llama completo a todo problema que pertenece al conjunto y luego todo otro problema se reduce a ese conjunto. SAT fue el primer problema de ser demostrado NP completo. ¿Por qué? Porque SAT lo que se hace es hacer una máquina de Turing no determinista, que obviamente no tiene sentido que yo se los demuestre en esta asignatura. Y esa máquina de Turing no determinista, si se resuelve en tiempo polinomial, eso se hace en fórmulas de verdad y se reduce finalmente a SAT. Por lo tanto, todo problema no determinístico, tiempo polinomial, se reduce a SAT y se probó que SAT es NP completo. Entonces, luego, además, resulta que si el problema A es tal que A pertenece a NP y SAT se reduce por Cook a A, entonces A es NP completo. ¿Por qué? Porque si todo problema se reduce a SAT y luego SAT se reduce al problema A, entonces todo problema se reduce al problema A por transitividad. Por lo tanto, A también es NP completo. Y de esa manera se ha demostrado que muchos problemas son NP completos, como el problema del clique, como, ¿qué otro más? El problema del vendedor viajero, si me acuerdo de algún otro, el problema de la mochila me parece también, y otros. Entonces, yo voy a, eventualmente, como les dije, preparar un video donde explique un poquito esto y ver una reducción de un problema, el problema SAT, como ejemplo, pero les recomiendo que usted pueda buscar, ya sea en el libro de la asignatura, ¿cómo se llama este? El Cormen, o ya sea en internet, que hay muchos ejemplos, una reducción de un problema al problema SAT, para ver, usted se informe, se adentre en esto de las reducciones. Pero esto es básicamente lo que hemos visto. Algunas reducciones son fáciles, algunas reducciones no son tan fáciles. Por ejemplo, la reducción de la máquina de Turing no determinista en tiempo polinomial a SAT es más o menos compleja. Sería capaz de explicarlo, pero me demoraría como media hora. Puede que la próxima clase se lo explique y la próxima clase veamos una reducción al problema SAT. Pero la idea es que hayan entendido la idea general. Eso es lo que quería contarles hoy día. Entonces, nos queda un minuto y medio. ¿Algún comentario, cualquier cosa de final? Tengo una duda. Entonces, podríamos decir que el certamen es una especie de guía con fecha de entrega. El certamen va a ser una En guía sentido de práctico. 2 días, sí. Sí, va a tener jueves y viernes para resolverlo. Hasta la... En realidad se los dejo hasta el lunes, porque no, obviamente no los voy a revisar el fin de semana. Así que no, pues ya, hasta el lunes, sí. Jueves, viernes, sábado, domingo. Obviamente, cuando estén haciendo el certamen, me pueden hacer cualquier consulta, yo se los voy a responder. Idealmente, el fin de semana no debería responderle las consultas, pero igual se hace finalmente, pero no así tan rápido. Los jueves y viernes le voy a responder muy rápido. Y la entrega sería del certamen el domingo a las 23:55. De manera de yo el lunes llegar, sentarme aquí y empezar a revisarles sus evaluaciones.
Disculpe, profesor, ¿qué domingo? No alcancé a escuchar la fecha. Se los voy a enviar el próximo jueves y por lo tanto el próximo domingo, después de ese jueves, se les entrega. Perfecto, gracias, profesor. Ya. Se nos terminó el tiempo, nos despedimos. Cualquier duda al correo, nos vemos la próxima semana. Ok. Profe. Chao, que estén bien. Que tenga buen día, profe. Nos Ustedes vemos. también, Gracias. cuídense, por favor. Profe, que esté bien. Gracias, adiós.